6:43 de la tarde, continuamos con más de esta entrega vespertina de noticias Globovisión Internacionales. En noviembre de este 2026, Estados Unidos celebrará elecciones de medio término. Se trata de comicios legislativos en los que se renovará por completo la Cámara de Representantes y un porcentaje del Senado. De cara a esa votación, los partidos dominantes, el republicano y el demócrata, realizan algunos procesos de primaria. En Michigan, por ejemplo, Abdul El-Sayed, un médico de 41 años de tendencia progresista, se impuso a la aspirante moderada Haley Stevens. En consecuencia, El-Sayed será el candidato demócrata al Senado y por Michigan en las elecciones de medio término. Luego de su victoria en las primarias demócratas de Michigan por 15.000 votos frente a la moderada Haley Stevens, respaldada por el lado centrista del Partido Demócrata, El-Sayed se enfrentará en noviembre al republicano Mike Rogers. Este aseguró la nominación de su partido en los comicios de medio término, en el que se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, ambas controladas hoy por los republicanos. El demócrata y progresista Abdul El-Sayed tiene como objetivo plantarle cara al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El médico de 41 años es un fuerte crítico del apoyo de Washington a las acciones de Israel en Gaza y la manera en la que las grandes corporaciones y grupos de acción financian las campañas electorales en Estados Unidos. Además, prometió que si logra ganar un puesto en el Senado estadounidense, trabajará para el pueblo y atenderá sus principales problemas, como lo son la inflación y la salud. Estas elecciones son clave para el futuro de la agenda del presidente Donald Trump, quien ha reiterado en distintas ocasiones un posible juicio político en su contra si sus opositores recuperan la mayoría en el Congreso, y ha hecho campaña contra los progresistas demócratas, a quienes acusa de querer arruinar el país. Para profundizar en este tema, vamos a recibir inmediatamente a Guillermo Ospina, analista político internacional y profesor de la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Guillermo, gracias por estos minutos, por haber aceptado la invitación de Noticias Globovisión Internacionales. Quisiera comenzar preguntándote, ¿por qué Michigan es un estado tan importante, electoralmente hablando, tan importante, tanto para demócratas como para republicanos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar, Alejandro. Michigan es un estado de esos llamados, digamos, tenemos que pensarlo en dos cosas. En las elecciones que nosotros tenemos ahorita de medio término, donde se habla de una renovación del Congreso de los Estados Unidos, Michigan es importante en la medida que tenemos casi que el deseo o el voto 1-1 que se vienen disputando republicanos y demócratas para poder alcanzar la mayoría. Entonces, Michigan es un estado muy importante, actualmente es demócrata, se está renovando esa posición dentro del Senado y básicamente los demócratas necesitan mantener ese puesto y ganar 4 puestos más para hacer mayoría en el Congreso de Estados Unidos en estas elecciones de medio término. Pero además de eso, Michigan tiene otra importancia porque es uno de esos estados llamados swing states o estados bisagra. Entonces es un estado que en las diferentes elecciones presidenciales han apoyado en ocasiones a los demócratas, en ocasiones a los republicanos. Recientemente Donald Trump, los republicanos, ganaron en la elección presidencial, pero las elecciones al Congreso se fue la posición del senador a los demócratas. Entonces Michigan se vuelve un campo de batalla muy importante porque casi que cada estado está disputándose entre demócratas y republicanos para poder hacer mayoría. Ahora, Guillermo, hablemos acerca de Abdul El-Sayed. Se trata de un médico de 41 años que forma parte del ala más progresista del Partido Demócrata. Le acaba de ganar a una candidata conservadora, o más bien moderada, que a pesar de ser conservadora o moderada, también está en el Partido Demócrata, la señora Haley Stevens. Estamos viendo que el Partido Demócrata se escora cada vez más hacia el progresismo, es decir, abandona esa posición de centro para irse cada vez más hacia la izquierda política. Bueno, yo creo que tiene que ver más con los tipos de votantes que está hablando el Partido Demócrata.
El Partido Demócrata tiene un sector, o siempre ha tenido un sector muy pequeño, ¿sí? Casi que un poco se usaba la expresión que era una uñita, ¿sí?, del Partido Demócrata, que eran estos sectores progresistas, estos sectores socialistas, que durante mucho tiempo pues representaba el senador Bernie Sanders, que era como su mayor representante. Hoy en día hay un descontento en el votante, así como nosotros veíamos en el caso de la derecha, cuando nace el movimiento MAGA, cuando Trump gana mucha popularidad, ¿sí? Estos movimientos de derecha también le habla a un descontento del votante. Bueno, este mismo fenómeno está pasando en la izquierda. Entonces hay dos tipos de votantes que nosotros vemos dentro del Partido Demócrata. Los moderados, un poco más centristas, que están representados por el líder del Partido Republicano, Mike Schumer, está representado por Kamala Harris, está representado, digamos, por esos políticos tradicionales, y por el otro lado hay una nueva sangre demócrata que le habla a ese votante que está descontento, que muchas veces se plantean dos tipos de votantes: un votante que es el votante joven, el votante educado, ¿sí? Muchas veces son jóvenes, sobre todo los que están votando a estos sectores, son urbanos, mientras que hay uno que le habla normalmente al trabajador, al de los sindicatos, al de las zonas rurales, a la población afro, que también es ahí donde están siempre los votos tradicionales del demócrata. Entonces hay una preocupación porque qué tan radical puede ser esta nueva izquierda o este progresismo, porque tiene ciertas posturas radicales también, qué tan preocupante puede llegar a ser a la hora de convencer a ese electorado demócrata tradicional, que es mucho más moderado, ¿sí?, sobre todo a las poblaciones trabajadoras de las zonas rurales y a la población afro. ¿Qué tanto puede ser ese discurso intelectual, convincente, de nueva izquierda, de jóvenes, para poder triunfar en esos escenarios? Esto es más o menos lo que nosotros estamos viendo con el Partido Demócrata, una especie de disputa. Hay mucha preocupación, digamos, dentro del ala moderada del Partido Demócrata, porque básicamente es porque estamos viviendo esta situación, se va a radicalizar, y si hay un discurso radical de la izquierda, pues el discurso republicano de la amenaza del comunismo y demás, pues adquiere más fuerza, y a ellos les preocupa eso, porque tal vez este discurso progresista no va a convencer tantos votantes. Pero a la hora del té, y aquí señalaría algo, ellos necesitan ir como un bloque unido si quieren ganar pues las posiciones necesarias para ser mayoría. Correcto. Y ojo, no le interesa a los moderados dentro del Partido Demócrata que el ala progresista de alguna manera tome fuerzas, porque sí, ciertamente eso polarizaría aún más la política dentro de Estados Unidos, y esa polarización le conviene al presidente Donald Trump. Ahora, ¿por qué son importantes, Guillermo? Y quisiera que esta pregunta me la respondieras en estos últimos minutos de entrevista. ¿Por qué son importantes estas elecciones de medio término, no solo para Estados Unidos? Porque sí, ciertamente son importantes a lo interno de Estados Unidos, pero también pudiesen llegar a tener un impacto en la política exterior estadounidense. Bueno, básicamente es porque gran parte de las acciones de Estados Unidos, sobre todo las acciones militares, ¿sí?, las acciones con presupuesto de recursos y destinación de recursos, es muy importante que tenga la aprobación del Senado y que puede movilizar el Senado. Entonces, sobre todo en el tema de la intervención internacional, lo que estamos viendo como el financiamiento a Israel, que es uno de los puntos muy importantes si llegan a ganar los demócratas. Dos, la rendición de cuentas frente a lo que está ocurriendo en la guerra de Irán, ¿sí? Eso creo que es un tema muy importante. El tema de las tarifas de los Estados Unidos, donde el Congreso de Estados Unidos quiere intervenir y dice muchas de estas tarifas que han sido impuestas no son legales dentro de este marco. Entonces, mucho de lo que podría hacer es que si llega a haber mayoría dentro del ala demócrata, se podrían limitar muchas de esas políticas que hoy tiene Donald Trump. Y eso tal vez es la mayor preocupación que podría darse, y sin duda le pondría límites a muchas de sus acciones. E incluso en uno de los casos tal vez más hipotéticos se podría hablar de que en alguna situación hipotética, que quiero señalar esto, podría llevar a un impeachment del caso Donald Trump, es decir, a un juicio del presidente por muchas de sus acciones que han cometido, sobre todo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, que fue algo que se habló, si recordamos, en su gobierno anterior, también se habló de que había una posibilidad de investigar y de juzgar a Donald Trump. Entonces, esas son preocupaciones que podrían llevarse y que una mayoría demócrata en el Senado podría llevar y tener estos efectos.
Guillermo, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Gracias por el análisis tan claro que nos has brindado en este espacio. Amigos, amigas, era Guillermo Ospina, analista político internacional, conversaba con nosotros con Noticias Globovisión Internacionales. Con esta entrevista vamos a hacer nuestra segunda pausa de la tarde, comerciales, y a la vuelta más de nuestro programa.